Este programa es traído a ustedes por Mal Arte, diseño gráfico, arte e ilustración. Consíguelo en Instagram como mal.arte. Bienvenidos a Cultura Etílica, la única pea en la que en lugar de perder neuronas te las multiplicas. Buenas, bienvenidos a este podcast en el que yo quiero especialmente decir que va a ser dedicado a un poeta, se llama Armando Rojas Guardia, que falleció hace poco. Y bueno, en principio, ¿quién es Rojas Guardia? Y antes de hablar de toda su vida, yo soy Manuel Alzuru, mi usuario en Instagram es @ikemanu y me acompaña en este podcast, como siempre, el señor Marco Losky, con su Instagram mal.arte. Salúdate ahí. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Gracias por la presentación. Es que quiero poner voz así como de Importante. declamador de poemas. Así y tal. Bueno, Por supuesto. ahí está. Ok, ¿quién es Armando Rojas? Armando Rojas fue un filósofo venezolano, poeta, profesor y que marcó la historia de muchas personas y mucha de la literatura venezolana, ¿no? Yo vi clases con él, un seminario que se llama, esto lo comenté en la entrevista que me hizo Marco, de escritura creativa. Y creo que puedo decir que él es la primera persona que me trató de introducir a la poesía, pero desde otra visión. Porque la poesía para mí siempre ha sido un conflicto, ¿no? Porque no me gustaba, porque no me gusta en general muchas cosas de la poesía, pero eso es algo, un gusto totalmente personal. Y él me mostró, digamos, como las capas de cómo se escribe y cómo se crea una poesía. Sin embargo, en la actualidad sigo sin entender cómo funciona. O sea, cómo determinar qué está bien y qué está mal dentro del género literario. Somos dos. Sí. Somos dos. Y por último, para terminar esta parte de la introducción, voy a leer un tweet que escribió el esposo de mi prima, que también vio clases con Armando Rojas. Y bueno, para comenzar ya a hablar sobre la poesía como tal, así tal, ¿no? Él dice: la serenidad de Armando ante la muerte evidencia la hondura y compromiso que llevó su vida contempla. Ay, no sé leer, voy a leerlo de nuevo. Esto lo voy a dejar demasiado. Marico, andas demasiado solemne Lo con sé. con todo el cuento. Horrible. Ok. Ahorita. Bueno, dale. Vamos de nuevo. Ok. La serenidad de Armando ante la muerte evidencia la hondura y compromiso que llevó en su vida contemplativa y realizó el difícil arte del sosiego. Contemplar es ver templado el templo. Si la filosofía es preparación para la muerte, él no solo murió poeta, sino filósofo. Agárrate. ño. Agárrate ahí. Llévatelo para tu casa. Exacto, para que te bañe y te organice. Cuéntame. Exacto. No sé, ¿qué te puedo contar? Bueno, me parece tremendo esto. O sea, no sabía que estaba haciendo un podcast en memoria de alguien que murió. O sea, mis respetos a eso. Y bueno, nada. ¿Qué te puedo decir? Me gustó el poema que declamaste a manera de tweet. Y bueno, también comparto mucho eso de tener dudas acerca de la poesía realmente, o sea, porque obviamente si la poesía es un género literario que busca la belleza a través de la palabra, ¿no? Se me hace muy difícil tipo entender poesía que no esté en rima, obviamente porque para mí, mi pensamiento, esa es como la gracia o la belleza de la poesía, pero no sé. Por ejemplo, un poema traducido me parece muy difícil de entender. Claro, ¿Entiendes? porque la rima en el idioma original no puede llegar a no ser la misma en la rima del idioma al que es traducido. E incluso cuando llega a rimar tampoco es lo mismo que querrían decir, porque no riman las mismas palabras y todo eso. Eso fue una de las principales aproximaciones a la poesía que tuve de joven, que fue con Charles Baudelaire, del libro que se llama Las Flores del Mal. Y empecé a leer algunos de esos cuentos, pero me pareció muy raro tipo entender ese peo
de poemas en otro idioma. O sea, Claro. evidentemente me llegaba la vibra, la atmósfera, entendía toda la historia que querían contar, pero ahí es donde me caigo en ese punto. Entonces, bueno, no sé si a ti también te haya pasado y si tienes algo que decir respecto a eso. ¿Sabes qué? Para mí la poesía, yo tengo un pego que es que a mí la poesía puede rimar mucho todo lo que tú quieras, pero no toda la poesía que rima me gusta. También me pasa. O sea, Estoy de acuerdo. a ver, no sé, es que no puedo explicarlo bien porque realmente como no me gusta tanto, no me he metido en el tema tan profundamente hablando. Sin embargo, lo que yo he leído de mucha gente, porque más que tú sabes que en bachillerato, o por lo menos en Venezuela, no sé si también en Latinoamérica o el mundo en general, hay Sí. una etapa de los 5 años en donde tienes que leer poesía. No sé, me acuerdo cuál es. Pero no, creo que es Sí, segundo o tercero. claro. No sé, pero por ahí te mandan a leer poesía. La mayoría de Ujú. los poetas que leí y de la poesía que leí me Sí, parecía como simplemente lograr que algo rimara para tener algo metafórico, para decir algo bien, ¿no? En cierto claro. punto. Después entré como en otra etapa en donde yo llegué a pensar, ¿no? En esa etapa en donde estaba conociendo lo que era la poesía, pensar que la poesía era única y exclusivamente para declarar amor, que tampoco es cierto. Por supuesto. No, no es cierto para nada. Pero, claro, en ese descubrir qué carajo es la poesía, estaba como dentro de mis estándares, porque para mí, literalmente algo bonito para darle a alguien era un poema. La cosa es que un poema no siempre, o sea, no es como que poema igual amor de hacia alguien o hacia, sí, hacia alguien en general, no necesariamente hacia tu novia, pero puede ser hacia tu mamá, tu abuela, lo que sea. Pero Obvio. expresar amor, y resulta que no, porque hay poemas que son sumamente tristes, que no expresan para nada amor a nada ni a nadie, Claro. sino más bien están haciendo una alusión al suicidio, por ejemplo, O a un sentimiento o a un negativo o algo sentimiento así. negativo, o hacia Cierto. una dolencia. Un poema puede hablar perfectamente de que te duele la barriga, lo que pasa es que lo van a decir de una manera que no es me duele la Poética. barriga, Obvio. claro. Sí, sí. Entonces sí, yo he tenido ese conflicto siempre porque para mí como que nunca he encajado, nunca me he metido en esa balsa que me lleve como para decir, bueno, me gusta la poesía por esto. O sea, en la universidad hacían viernes de poesía en psicología, yo no sé por qué se creían poetas esa gente, y se lanzaban viernes de Eso poesía. es en toda universidad. Sobre Bueno, todo donde hayan especialidades de carreras como comunicación, como literatura, filosofía, artes, etcétera, siempre va a haber tipo peña poética. claro, lo que pasa es que, bueno, los psicólogos nos creemos, bueno, bueno, pero la cosa es que se creen la merma del mundo. Autogol. ¿Ah? Autogol horrible. Autogol, autogol horrible, claro. Entonces la cosa es que cuando se lanzaban los poemas, claro, escribían unas vainas todas fumadas, filosóficas, y yo como que, marico, no entiendo un carajo. O sea, ¿qué quisiste decir? Yo siento que Tristemente me pasa mucho. Yo siento que hay veces que la poesía, con todo esto de los versos blancos, que es el verso que no rima especialmente, pero sí trata de transmitir tipo un sentimiento, una atmósfera, es un poco como el performance. ¿Sabes? El Sí, performance en arte es como que esto no es teatro, esto no es, cine, no sé, cine, no es manifestación de cualquier cosa, pero sí es como alguien expresándose con su cuerpo en un ambiente para hacer una representación artística. ok. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso lo entiende, lógicamente, únicamente el que lo está haciendo o el que Sí, lo claro. inventó. Pero los demás es como que, marico, ¿qué es esto de un tipo, no sé, desnudándose y qué sé yo, Caminando y tal. Ajá, echándose pintura encima y luego caminando en círculos? Ese es ajá. un performance típico de escuela de artes. Entonces, no sé, siento que la poesía también va un poco como por eso. O sea, claro, la poesía esta de estudiantes, quiero yo decir, No, claro. trata de ser como efectista en algunos puntos. Claro, porque es eso, ¿no? Impresionar, no sé qué. Y bueno, en cierto punto me parece que está muy bien, pero se me hace, o sea, desconfío un poco de esas manifestaciones en las que no hay manera fácil de decir esto está bueno o está malo. Claro, yo quiero Te dejar doy otro. algo aquí claro, que creo que vas a Ajá, estar completamente de acuerdo conmigo. Nunca sí. estoy en contra de la poesía. O sea, no estoy hablando en contra No, de que esté mal. Jamás en la para vida. nada, Solamente para estoy nada. diciendo que, y tú también,
que la expresión poética para comprenderla y cómo está, cómo ha sido, y como yo he tenido el acercamiento de ¿Sí? repente, no ha sido de repente el mejor. O de repente no he entendido bien cómo funciona la movida. Desde cierto Ajá. punto. O sea, porque puede ser muy increíble, pero no entiendo bien cómo se mueve. No, Como, yo tampoco, la verdad. La verdad que tengo poco conocimiento de eso. O sea, la poesía que a mí me gusta, o la que vamos a citar ahora de algunos poetas que nos gustan, siento que se va muy allá de lo que a mí me llama la atención en cuanto a poesía moderna. O sea, la poesía moderna no entiendo muy bien cómo va ese tema. A ver, a mí me ha interesado mucho explorar esto de cómo carajo funciona la poesía, porque en un cuento, hablando de narraciones breves, ¿no? De ujú. manifestaciones literarias breves, sí te sé descubrir como que los puntos a trabajar fuertes, los puntos buenos, cuando un cuento está malo, cuando está bueno, esas cosas. Pero en una poesía se me hace muy complicado, o sea, más allá de decirte tipo, esto rima, esto no sé bien o sea, en qué momento decirte que algo está mejor que otro, ¿no? Por ejemplo. Yo me acuerdo Y que cuando eso yo... me genera un problema a mí. Claro, claro, justamente eso es lo que te iba a decir. Cuando yo estaba en bachillerato, en la secundaria, que nos estaban dando todo el tema de los poemas, yo me acuerdo que había una manera de contar la métrica del poema en en uno de los estilos de la poesía. Ajá. Entonces es como, ajá, entonces también hay métricas. O sea, es como que dentro Sí. de toda la expresión existe una métrica para saber si está bien, pero solamente va a estar bien si tú estás escribiendo bajo esa métrica. O sea, tú puedes decir que el poema Como. está bueno, pero Sí. no es para este tipo, o sea, no es como que, no es un cuento, ni es una novela, ni es no sé, no es una historia corta o un ensayo, Ajá. sino que es un tal. Entonces te lanzan como es como que verga, o sea, nunca puedes como decir que está bien o está mal porque siempre te pueden decir que es otra cosa. Entonces ahí es en donde me complica el Claro. universo. O sea, Sí, porque como cuando yo los, entrego un los. cuento, claro, porque cuando Ajá. yo entrego un cuento, yo voy a decir directamente, mira, este cuento es un cuento corto con una audiencia de entre 9 y 10 años. Bien. Ajá, ya está. Pero en cambio cuando yo entrego una poesía, catalogarla se me complica una bola. Sí, sí, sí. Y creo que va más allá de ese tema de que, bueno, pero lo tienes que catalogar para que esté bueno, para que te guste. No necesariamente. Lo que pasa es que precisamente no me gusta, y cuando te voy a decir que las razones por las cuales no me gusta, este, ¿cómo te lo podría explicar de una buena manera? No es, comparable. Para mí es una ¿Entiendes? expresión burda y abstracta. Es una expresión abstracta, pero tampoco es algo, ¿cómo te diría yo? Un cuento tiene muchas cosas que varían, pero la fórmula sigue siendo la misma. Lo que Es cambia son las evaluable. maneras de contarlo, ¿sabes? Ujú. Un cuento también. Pero la poesía moderna sí va mucho, o sea, yo lo compararía un poco con lo que es el arte contemporáneo, Ok. algo así. Tipo, un vaso medio vacío es una obra de arte. Pues hay poemas que son un poco así, ¿sabes? Sí, sin duda que sí. Que tienen como una base teórica tal de que es mi expresión y es mi sentir y tal, pero justamente cuando te sales de esos cánones, de esas métricas, de esas cadencias o de cosas como el haiku, por lo menos, que el haiku es algo como que una línea de 5 sílabas, otra de 7 y otra de 5 sílabas otra vez. Y es un poema como que tan breve que justamente cuando tú tienes que hacer una composición así de breve, con esas reglas, creo que ahí es donde se puede ver el verdadero talento de alguien a la hora de hacer rimas. Pero Claro. si todo es permitido, entonces no sé qué podría decirte. Ahí sí se me complica un poco más, porque es como, bueno, no sé, y si todo está bien, si todo va a estar bien, ¿por qué esforzarse en hacerlo bien? Si ya va a estar bien. O sea, Sí, porque no por sé. ejemplo, cuando uno escribe una historia, un cuento o una novela, uno juega bajo unas reglas. Puedes romper muchas de esas reglas en las que con las que estás jugando, pero juegas con Ajá, reglas. Porque, por ejemplo, que es lo vamos a discutir en uno de los podcasts que viene, pero Saramago rompe muchas de las reglas con respecto a la escritura.
Y Sí, estoy de acuerdo. sigue estando dentro de otras más. O sea, Sí, que lo siguen validando como un muy buen escritor. Entonces, como que ahí es en donde se me pone como gris el asunto. O sea, que no es ni negro ni blanco, sino que me hace unos grises súper extraños. Que no digo que estén malos, también. pero son unos grises Ujú. exacto, súper poco visibles. Entonces, a ver, hay una poesía que me gusta, sí. Para mí, por ejemplo, que es súper extraño, bueno, también porque es la expresión que yo generalmente creo que más manejo y mejor manejo. A mí me gusta la poesía Sí, que me cuenta una historia a dentro de mí la poesía. también. O sea, no Creo tanto, que eso es algo que a mí me encanta. claro, o sea, puede que rime todo o puede que no rime todo. O sea, todos los versos puede que no rimen, Ajá, pero hay una historia coherente dentro de todos los versos. sí, Entonces, yo creo que allí le encuentro yo más sentido a la expresión y más que todo porque que aquí es en donde vamos a caer y cada uno va a mostrar su poema pronto, pero la hermana de mi abuela, la familia de ella, ¿no? O sea, la familia de mi abuela y la hermana y todos los padres de ellos, mis bisabuelos, eran ujú. cirqueros. Una persona que andaban Me con un... estás jodiendo. Te lo juro, Ah, andaban bueno. con un circo para adelante y para atrás, vendiendo entradas y no sé qué. Ah, bien. Cuestión que, cuestión que la hermana de mi abuela no estudió más allá, creo que, no sé, sería tercer, cuarto o quinto grado por ahí. Y yo la recuerdo, o sea, los recuerdos más viejos que tengo, así de, porque ella le dio Alzheimer, entonces es un peo como tener un recuerdo estable de ella hablando, porque yo Claro. era muy pequeño y le dio Alzheimer, pero los que tengo, los más sólidos, así que piso tierra, son los que ella está recitando poemas, pero ella dividía su poesía en dos, en tres. Había un poema que lo decía siempre en un brindis, pero yo creo que nadie en mi casa sabe exactamente cómo va todo el poema, porque no sé, ¿sabes? Tipo, nunca nadie se dedicó a escribirlo, Ok. sino que ella se lo sabía. Y luego habían dos poemas. El primer poema, que es el que voy a leer yo acá, es el Ajá. que ella le leía a las mujeres. Y el segundo poema se lo leía a los hombres. O se lo Ok. recitaba, porque en realidad se lo recitaba. Ok. El por qué no estoy muy claro hasta ahora, pero siempre era así. O sea, siempre cuando llegaba yo y hablábamos y tal, entonces, di tal, entonces lo decía. Entonces estaba mi prima y otras muchachas ahí. Le voy a decir un poema y decía el de las mujeres, ¿no? Ok. Entonces, como que esos dos poemas que siempre habló, generalmente, o sea, que son dos lo más importante en mi cabeza como referencia poética, Ujú. cuentan una historia. Y la historia lleva un hilo desde que comienza la poesía hasta que la poesía termina. Entonces, más allá de que lleva una rima estable, porque la lleva en ciertos puntos más que otros, pero la lleva, me cuenta algo que pasa desde un principio, un desarrollo y un final, que es la misma estructura que uso yo con los cuentos o las novelas. Obvio, obvio. Entonces, como que a ese estilo de poesía es al que yo más me acerco y digo, ah, mira, coño, ok, ¿sabes? Porque tengo como más, ¿sabes? Me gusta aquí, me gusta allá, creo que se le puede, ¿sabes? Como que puedo meter mano y trabajar algo porque entiendo cómo es la movida del asunto. Ok. Ok. Entonces, bueno. A Margarita de baile. Autor Rubén Darío. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, y la princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta de un dulce resplandor.
Y el rey dijo: ¿Qué has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad: fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura, qué capricho! El señor se va a enojar. Ella dice: no hubo intento, yo me fui no sé por qué, por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús, y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesa está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Bueno, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. A ver, ¿qué te puedo decir? Con este tipo de poemas que sí te van narrando una historia, creo que eso va como por un vaso comunicante que no solamente se ve en la poesía, sino que se ve a través del arte en diferentes facetas. Eso es algo que también está genial comunicarlo a través de las artes visuales, ¿no? Incluso del cine. Llegan a decir algunas veces que un buen cineasta, un buen director de fotografía es el que con un solo fotograma ya te está narrando toda una historia. Y si no la historia, tal vez el estado emocional o los elementos donde se desarrolla dicha historia. En un cuadro eso también está. Por ejemplo, en la pintura renacentista o incluso de la época clásica, es donde la mayoría de las obras te contaban escenas, más que nada escenas bíblicas, ¿no? Por el periodo histórico donde transcurre esto. Pero la idea de estos cuadros era para transmitirle a la gente que no sabía leer ni escribir las escenas bíblicas, ¿no? O las escenas de lo que estaba pasando en ese momento, cosas que eran importantes. Y bueno, eso me parece que es ese vaso comunicante donde pasa esto de que algo que te conmueva debe transmitirte a través de la acción. No simplemente decirte está bonito o está bien, sino narrarte algo que está ocurriendo. Y en ese punto me parece que es acertado. Claro. Y bueno, además de eso, creo que hay aspectos como que el origen de la poesía como tal, por el cual viene esto, o sea, toda esta reflexión que te acabo de dar, es que las poesías, las principales, eran acompañadas por música, que es cuando a mí me parece que la poesía es más efectiva aún. Cuando hay Que era trovadores y no sé qué, era cuando los esa gente. trovadores, Ajá. exacto, cantaban que sí, incluso poemas como la Odisea, la Ilíada, Ujú. las sagas de, no sé, el Cantar del Mío Cid, esas cosas, eran transmitidas así en rimas, justamente para hacer cantos de las victorias de los héroes o las conquistas militares o, no sé, cosas que ocurrían en determinados lugares. Claro. Pero me parece que la poesía siempre va con música. Eso sí, más allá de que las canciones como tal sean poemas cantados, me parece que la poesía siempre tiene mucho de musical. Por eso siempre te hablan de ritmo, de cadencia, Es de que, todas esas series de elementos que tienen que ir ahí. es que yo no sé si te has dado cuenta, pero la música es como un vaso comunicante entre muchas artes. Sí, 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 por Muchas. supuesto. Bueno, un profesor que tenía de pintura me decía que de todas las artes, la música es la primera que llega al alma. Así que me Oye. parece que sí. Ah, viste, Y eso que, y eso cepíllatelo. que, y eso que, ya va, vamos a echar una reflexión aquí filosófica de la vida. Lánzate, lánzate. Y eso que dicen que los ojos es la puerta del alma de la gente. O sea,
en todo caso debería ser la escritura ¿sabes? O lo que sea No, bueno, escrito o pintura para claro. que llegue al alma primero, pero la música, que él ponga como que la música es la primera que, coño, hay un tema. Claro. Obvio, obvio, ahí te deja como que pensando rato. Claro, No, porque pero no es creo por donde que llega, yo creo que es porque no es por donde llega la música, que son los oídos, sino por lo que te hace manifestar la música. sentimiento de una vez, Ajá, claro. Tú cuando ves una escena, coño, tienes que como pensar que estás viendo, ¿no? Un poco. de repente, sí, o Una leyendo tienes que imagen, pero la esperar a que música la... ya, una nota en un segundo ya te dice todo, ¿ves? Entonces me parece que por ahí va la cosa. Y también lo otro que decías que los ojos son como la ventana del alma, yo creo que eso tiene que ver más que nada es porque este, es difícil ocultar la mirada. O sea, tú puedes disimular una emoción, ¿no? Pero cuando tú le tienes arrechera a alguien y estás con cara de póker, ¿no? Sonriendo así y tal, se te ve. Sí, Se siempre te se nota ve un poco. en la vista, pues. Sí, Más allá de que, por lo menos en mi caso, yo no puedo disimular. O sea, si a mí me cae mal alguien, se me se nota. ve. No, Pero, y además de que al contrario, cuando es al contrario, que no es que lo sí, odias, sino que te gusta o lo amas, sí, sí. verga, se Se te ponen ve, los ojos brillantes, se se te pone ve, se así. ve. Sí, Claro, claro. la cara en general, las Todo lo expresiones, que... lo que sí. dices, cómo actúas, todo cambia. Exacto, exacto. Bueno, entonces ese es el tema en el que quería ir. Y eso me parece que es la reflexión para dar acerca de la poesía acá. Bueno, ahora es mi turno de recitar un poema y bueno, yo elegí el poema La higuera de la autora Juana de Ibarburu y dice así: porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, abrigada de gozo, le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa. Fin. Coño, está bueno. Lánzate, Manuel. Está bueno, me gustó. De hecho, cuando me lo mandaste, porque esto lo hablamos hace rato, me lo mandaste, Ajá. lo leí como 3 veces. Bien, Te voy a explicar bien, por bien. qué. Ajá. A la primera me gustó, o sea, que dije, verga. Pero, ¿sabes? Es como, yo creo que me pasó como me pasa a veces con cuadros Con todo lo que yo te recomiendo que leas, Manuel, y la verdad. leve. No, pero de ¿De hecho qué nos pones a esta me ha altura? pasado también con cuadros, ¿sabes? Que lo ves y es como, bien, y luego te vas y luego dices como que, no, espera, y vuelves. Sí. Bueno, con este me pasó porque tiene detalles, tiene como uno dice que cada vez que vas a firmar un contrato tienes que ver letras pequeñas, es más o menos lo mismo. Porque es como Sí. que tú lees y Ajá. mentalmente entiendes cómo funciona todo porque todo te muestra una imagen bastante plana, es decir, como que bueno, esto es lo que te voy a mostrar, la cosa es que no es esto lo que te estoy hablando, sino que de esto tienes que entender porque es la metáfora para. Entonces como que me gustó, Claro, porque claro. claro, yo al leerla la primera, te vi la imagen, o sea, es como que vi el Sí, cuadro. sí, lo viste todo por visualmente, pues, como si Ajá, estuvieras en vi tu el película. cuadro relajado y dije como que, qué de pinga. Y luego fue como, no, espera, aquí hay otro peo. Y lo empiezo a leer y es como que, verga, qué interesante cómo dentro de cada parte del poema Ujú. te va lanzando así como claves, como sutilmente metáforas, no sé qué, y como que te empiezas a tú a meter dentro de lo que es la poesía en sí. Entonces, si te das cuenta, el poema que lanzaste tú, el poema que llevé yo, el Ujú. mío de repente cuenta una historia como mucho más palpable, mucho más cuento, Sí, pero sí, el tuyo sí. sigue también contando Bueno, una historia bastante Rubén lineal. Darío.
Rubén Darío era de ese estilo. Pero sí, también es verdad eso que dices porque veo que ahí se ve de que lo que nosotros entendemos por poesía es algo clásico en el sentido de que rima, te está contando una historia y es como muy shakespeariano. Sí, 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 ¿No te parece? Así sí, como en la manera de narrar las cosas. Siento que por ahí va la vaina. totalmente, Del pana Shakespeare. totalmente, totalmente, Sí, sí. Bueno, ese totalmente. poema, me lo contaba mi papá cuando estaba niño, para dormirme. Me acuerdo de una rima que me contaba y me parece muy fino por el sentido de que, verga, es como un poema medio de, o sea, es reflexivo, es como lúdico también, parece una rima infantil, pero no lo Ujú. es. Y es profundo, si te pones a ver. O sea, la primera vez que lo lees es como que, bueno, mira, qué simpático. Claro, Y exacto. luego te deja como que mierda, pero empiezas a A atacable sacarle y a aristas. decir esto es un reflejo de esta otra vaina y tal. Y coño, por ahí va la cosa. Me parece que está bueno eso. Sí, sí, está súper interesante. De hecho, eh, cuando yo vi clase con Armando, volviendo Ajá, para hacer como el remate, como hacen los comediantes, el chiste, el remate del chiste. ajá, ajá. Yo cuando vi clases con él me manda a que, o sea, porque yo estaba viendo escritura creativa, pero no Sí. estaba, o sea, como que el plan de estudio, obviamente tenía que ver poesía porque es dentro de la escritura creativa. Sigue estando dentro de la escritura creativa. Genial. Porque obviamente también hay escritura académica, ¿no? Que eso es como para que Obvio. entiendan cuál es como la diferencia de los oyentes, pues. Que hay escritura académica, que es cuando uno escribe artículos, cuando uno escribe ensayos, cuando uno escribe, ¿sabes? Que es un estilo de escritura. Y la creativa, en la creativa puedes encontrar novelas, puedes encontrar cuentos cortos, cuentos largos, poesía. Ujú. Entonces, cuando él me muestra el tema de la poesía, que yo le digo, le pregunté todo esto que estamos hablando, de que no entiendo el peo, de que todo esto aquí para allá, me dice que su trabajo como poeta, ¿no? Personal, Sí. no es necesariamente una rima constante y no sé qué. Él me dijo que la poesía abarca cualquier tema que tú quieras hablar y cualquier pensamiento que tú quieras tener. Entonces, Ok. él me dijo, dentro de lo que tú entiendes por poesía, no está mal que no te guste la otra poesía, sino que tu poesía, o sea, como que la que tú de repente puedas Ujú. producir y consumir, va a venir Claro. dentro de unos estándares. Y esos Sí, estándares tú. existen y están completamente válidos. Entonces, a lo que voy, para Ajá. cerrar todo esto, es que de repente nuestro peo principal es que siempre nos han presentado una poesía que no va con los estándares de poesía que nosotros esperamos que vengan porque no, como que no entendemos o sea, cuál es la diferencia entre las otras y la que nosotros entendemos como poesía. Obvio, obvio. Rescata. Vacílatela. Es, no sé, es como, ahí es como tú dices que más que gustos, es como que lenguajes, ¿no? O sea, yo siento que el lenguaje que a mí me conmueve en cuanto a arte, a poesía, música, tal, es, se repite. O sea, es muy difícil que algo que no sea lo que me ha gustado a mí siempre y porque me he dedicado a cultivar esa, no género, sino ese lenguaje en el Ujú. cual se habla, me llega a gustar algo diferente. O sea, puede ser, pero las cosas que a mí me comunican y me llenan de alguna manera artística, siempre van a ser como lo que yo he nacido para acostumbrarme a apreciar. No Claro. sé si me explico bien. ¿Sí? O sea, me gusta, por ejemplo, me gustan los libros dinámicos. O sea, es muy arrecho que a mí un libro laxo, sumamente descriptivo, tal, me llegue a gustar. Puede pasar, pero si me llega a gustar ese tipo de literatura, tiene que ser por algo muy especial, que es que le da la vuelta de tuerca a todos esos aspectos que considero negativos o poco agradables para mí. Claro. Claro. Siento que esto pasa con la poesía también. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, los Genial. lenguajes del arte son burda interesantes y por eso es que cuando nos dijeron a nosotros que no consideramos, o sea, y no teníamos respeto por ningún tipo de arte, yo considero que realmente el análisis, aquí te lo voy a poner así, o sea, yo siento que el análisis que se le puede Ujú. hacer al arte, más allá de lo que los grandes artistas dicen, Sí.
es lo interesante de que cada uno de nosotros podamos tener una interpretación de algo. O sea, que es lo increíble. O sea, como que de una obra, de un libro, de un poema, de un cuadro, Sí, poderlo presentar y que esa historia que tú tienes ahí vuele más allá del autor. O sea, porque uno siempre tiene claro. como intérprete una faceta y como creador otra. O sea, porque nosotros, por ejemplo, tú puedes hacer un cuadro, ¿verdad? Te Sí. gusta pintar un cuadro y tú tienes una intención para el cuadro. O sea, tú lo haces con una intención. Pero yo como persona externa a tu mente y a tu ser como tal, lo Ujú. veo y digo, coño, esto me recuerda a tal cosa. Y tú como, verga, o sea, cero que ver con lo que tú estás hablando. Obvio, porque tú lo ves desde tus experiencias y yo desde las mías, y eso es Ajá. natural, Y eso es lo bonito del porque arte. O sea, no es como que una sí. gente lo aprecia más que otra, sino que una gente entiende la expresión Ujú. por una parte y otra por otra. Ya está. Claro. No son matemáticas que 2 más 2 no tienes que dar 4 a todo el universo, sino que, bueno, nada, tú percibes algo, yo percibo otra cosa distinta. Y justamente eso es a lo que ve el arte, que es como una mirada un poco laberíntica, ¿no? Algo que se expande, que tú puedes verlo de miles de maneras diferentes. No es que todas estén erradas, pero todas, puede haber muchas versiones, muchos análisis correctos de la misma obra sin que se parezcan entre sí. Exacto. Y eso es lo que me parece de pinga. Había otra cosa que quería hablar respecto a la poesía clásica y cómo estamos nosotros acostumbrados a apreciar la poesía clásica. Y es que eso ya ha sido muchas veces analizado, ¿me entiendes? O sea, si yo busco ahorita, no sé, poetas como Federico García Lorca o como Rubén Darío. Charles Baudelaire, Rubén Darío, tal, hay mucho escrito al respecto. Hay mucha gente que ha dicho, ah, no, bueno, cuando él dijo aquí, la mujer con, no sé, con mariposas en el pelo, no quiere decir eso. Quiere decir que a la mujer estaba caminando y le cayó una lluvia de flores en la cabeza. Oh, no, eso es otra interpretación que realmente quiere decir es que la mujer tenía pensamientos, fuertes, viscerales y tal. No sé. O sea, la poesía clásica ha sido analizada de muchas maneras Ujú. que facilitan la comprensión. En cambio, el poema libre, el verso libre, el poema moderno, que no es fácil de encontrar un análisis extenso o un análisis básico en cualquier lugar, sí es más complicado. Porque eres como que tú analizando, ok, tú haces tu análisis, te queda perfecto, pero ¿cómo sabes que te quedó perfecto? La Claro, única manera es debatiendo con otras personas, claro. ¿me entiendes? Ujú. Bueno, y cuando esa obra es como que tan nueva, es muy difícil. Además de que la poesía yo creo que entre la literatura es como lo más underground que Total. hay, ¿no? Sí. Es como que, sí, de escritor desempleado. ¡Ay, No, qué mentira, no mierda! así. No lo quería decir así. Pero sí, es como que, a ver, en El lado oscuro del corazón, que es de Mario Benedetti, Ujú. la película, Sí. hay una parte donde a un tipo que es poeta, una mujer le dice, bueno, ¿y en qué parte del diario dice se solicita poeta? Mm, Dime, ¿en qué parte del diario dice eso? claro. Aquí veo que dice electricista, albañil, pero poeta, ¿en qué parte sale? O sea, por un lado tiene razón, pero por otro lado es como que esa triste realidad poética en la que, valga la redundancia, vive el poeta, que es algo que haces totalmente por amor al arte, más allá de escribir novelas, porque eso sí te puede generar bastantes ingresos, ¿me entiendes? Lo que pasa es Si sabes que, cómo aplicarlo. lo que pasa es que monetizar el arte en sí es Es peludo. complicado, claro, pero monetizar la poesía, o Es sea, eso yo creo que peluísimo. es otro level, ¿me Claro, entiendes? porque tú puedes monetizar una obra de teatro, puedes monetizar cine, puedes monetizar libros, pero poesía, verga. Sí, lo veo como que es difícil. Hay que saber cómo Justamente, hacerlo. Seguro se hace, y seguro hay mucha gente que vive de eso, pero hay que saber, o sea, es una fórmula que es súper complicada de claro. manejar. Justamente creo que esa es una de las cosas que los hace como algo muy puro, ¿no? O Claro, porque no es sea, industrializable. claro, tú puedes hacer una película o una novela por dinero, pero ¿cómo haces poesía por dinero? Eso sí está... Debe haber alguien que haga eso en algún lugar del mundo, pero sí creo que es complicado, Sí, muy complicado. es complejo. Entonces, Seguramente es por muy eso creo complejo. que la poesía viene siendo como una expresión humana, de las últimas expresiones humanas, que va Puras, a ser sí. así tipo
libre de corrupción, no sé, poniéndome hippie, ¿no? Libre de corrupción económica o de intereses políticos que pueda haber. Sí, porque de hecho en la música mucha gente lo dice que la música es libre a lo que el mercado quiera, pero no es real. O sea, porque Claro. de Cuánto artista repente hay muchos fabricado, ¿no? Por ahí. músicos que sí hagan música que no es la que está sonando en el momento, Ah, pero de repente porque ya se hicieron su mercado, pero mucha gente que está comenzando tiene que sí. comenzar por un mercado para luego hacerse un público y luego irse a su mercado. O sea, es como, no sé, un baladista, por ejemplo. Ahorita ser un baladista es bien difícil porque ¿quién carajo consume balada tanto, sabes? Entonces como que Claro. bueno, ok, quiero ser baladista, de repente es más sencillo irme por un rock un poco más indie y luego me voy como Ujú. a un rock un poquito más comercial y luego caigo a No, balada. Es como, déjate de vaina. ¿Cuál rock? O sea, ahorita es trap y trap. no, pero Puros trapes. también hay un mercado de rock bastante grande, no vengas tú con Dale, vaina. está bien. Pero No es lo estemos mismo, claros no es lo mismo, no es lo lo que mismo. hay dinero. No, bueno, lo que da dinero es ser trap y reggaetón, o sea, sin asco. Claro, O claro. electro. Sí, exactamente. Y creo que también en pintura, por ejemplo, tiende a ser visto un poco eso, porque, o sea, lamentablemente hay mucho pintor que, bueno, sucumbe a ideales políticos, ¿no? Y termina haciéndote retratos de... Ya. Nunca lo habías dicho así. Me No, reí nunca, mucho. pero me salió del corazón. Como que te arrepentiste al final. No vale, No, bueno, fue como que una metí freno vez. en mano y que, ay. Ajá. Coño de la Ay, lo que madre. hace el alcohol, qué lindo. Lo que, Ajá. ay, y en mi caso el mate. Bueno. No, te digo porque yo una vez me acuerdo que me puse a ver un documental de un tipo que era pintor, pero él era pintor de políticos. O sea, toda su vida el tipo como que había un tipo en Rusia, ¿no? Que había hecho como había sobrevivido cierta parte de su vida haciendo retratos de Gorbachev. El tipo tenía talento para hacerlo, pero se fue como especializando en eso, tipo en hacer retratos de políticos y bueno, no sé, ahí obviamente te entra la diatriba de que no es una expresión artística pura, porque si a ver, vamos, estás haciendo propaganda, ¿no? O Claro, sea, claro, claro, propaganda sin asco. habrá quien me diga, bueno, y Toulouse-Lautrec que hacía carteles de bares y de espectáculos y tal, bueno, dale, él tenía eso, pero él empezó a inventar eso, ¿me entiendes? O sea, él no fue que dijo, yo voy a hacer una vaina al servicio de las empresas. O Claro. sea, cuando tú te pones a estudiar, por lo menos, diseño gráfico, tienes que ver a Toulouse-Lautrec porque ese es uno de los inicios de cómo nace el afiche, cómo nace la publicidad, Claro. nace de esa manera. Obviamente todo era a mano. Sin embargo, las mayores obras, o sea, las obras que realmente se consideran más valiosas de Toulouse-Lautrec, no son esas publicidades, porque obviamente él tampoco se estaba haciendo lo que él quería hacer, ¿no? Ujú. Él estaba como subyugado a hacer ese Vendiendo, tipo de marico, estaba publicidad. vendiendo. Exacto. Entonces, coño, ahí está ese problema. Que es lo mismo Pero que bueno, en realidad es lo mismo que pasa con absolutamente todos los que trabajan en esa área, como tú. Que tú sí. pudieras diseñar cualquier cantidad de cosas a cualquier marca, pero no Ujú. puedes porque la marca quiere algo en específico. Claro. Bueno, ahí ya entramos en terreno pantanoso, ¿no? Porque por lo menos a mí no me parece que el diseño gráfico sea arte, Bueno, ¿no? pero a lo que yo voy es a la forma en que tú quieres expresar cierta idea. Claro, No claro. necesariamente que el diseño gráfico haga o no, sino tú Ujú. como artista quieres darle Sí, X cantidad de, no sé, o forma a una idea y esa forma que tú quieres no es nada ni parecida a lo que quiere el cliente. claro. No, igual en ese punto por lo menos el diseñador no es cero artista, ¿me No, entiendes? O ahí el sea, el diseñador diseñador es es un un trabajador publicista como más, marico. todos. Exacto, es un publicista, o sea, no estás haciendo algo tipo de... O sea, las bases del diseño gráfico en cuanto a trabajo sí van muy apegadas a lo que es el arte, Bueno, pero porque ahí tienes que no saber vale hacer un eso montón de tipo... cosas. O sea, porque no es manejar un software, es tener criterio. Exacto, pero ahí no, a ver, en diseño gráfico no vale decir tipo, bueno, lo hice porque fue lo que sentí, ¿sabes? O sea, no, eso es un estudio de mercado, es Sí, un claro, branding, obvio.
un montón de cosas respecto a cómo va a funcionar el consumidor, que bueno, eso es lo que te lleva a hacer eso. Pero bueno, nos estamos desviando del tema y vamos sobre la poesía. Pero sí, esa es una de las cosas que siento que, una vez dicho todo esto, siento que la poesía va a ser una de las expresiones humanas más Pura. sí, puras, por Sí. decirlo de alguna manera, que van a quedar. Sin Así duda, lo creo. sin duda, porque además hay muy poco poeta bueno Ujú. nuevo. O sea, siempre yo creo que Sí, los poetas total, nuevos, total. yo creo que la mayoría que yo he leído por ahí se quedan cortos, o sea, se quedan ahí, Es que ahorita el peor es que si tú no haces algo que monetice no funciona. En cambio, yo creo que antes la gente Claro, simplemente ¿quién como te que conoce? trabajaba Sí. y la poesía la Y lanzaba. 10 años después de muerto es que, mira, aquí había un loco que Que tenía muy hacía buenos estas poemas, cosas. sí, y no Claro, solamente con la poesía, con la filosofía también pasaba un montón, o sea, que la con gente todo lo que tenía son artes. una idea en cierta cosa y lanzaba y armaba y hacía y trabajaba y luego se descubría que la cosa era distinta. Obvio, Bueno, obvio. hablando en psicología hay una cosa súper curiosa, para que veas que no Sí. estudié 6 años más. Hay un tipo, Trapitos al sol en esta sección de total, hay un tipo cultura etílica. que se llama Wundt, ¿no? Ajá, El tipo es conocido, generalmente, sí, por tener el primer laboratorio de psicología experimental. entiendo. Resulta que el tipo no solamente hizo psicología experimental, el tipo hizo psicología social. Lo que pasa es que para la época, la Ajá. psicología social literalmente como que no le paraban bolas, no les interesaba. Lo que interesaba era que la psicología se volviera ciencia. Y para hacer ciencia necesitaban tener un estilo de trabajo como un laboratorio experimental en donde cada caso tuviese respaldo y no sé qué, ¿sabes? Como que no fuese como una teoría, sino algo directamente palpable y práctico. Ujú. Entonces a él se le conoce por eso, pero que es lo mismo que pasa con la gente que tiene poesía y se muere y luego se conoce. Que es que Claro, el tipo tiene un trabajo en psicología social súper importante, interesante de leer, sí. pero es recordado porque hizo el primer laboratorio de psicología experimental. Verga. O sea, porque el tipo como que, bueno, necesito que esta cosa que tengo, que conozco, que quiero que funcione, sea ciencia. Pero yo voy también, por otro lado, voy a trabajar esta vaina que Ujú. va como ¿sabes? Voy a liberar parte de lo que yo quiero estudiar, pero bueno, esto es lo que me va a dar plata, digamos de alguna manera, y esto es lo que va a funcionar. Sí, Entonces, sí, como sí, sí. muchas veces pasa eso, que tú tienes una idea que quieres monetizar y de la Ujú. que quieres, ¿sabes? Como que, bueno, ¿sabes? Esto es lo que yo hago. Verle el queso a la tostada, Ajá, y obviamente. esto es lo que yo hago, pues si en algún momento se sabe bien, pero esto es lo que hago yo. Esto es lo que me da plata, Claro. esto es lo que hago. Cierto, cierto, cierto. El sueño de todos, vivir de nuestra arte, ¿no? Y ahí vamos. Un podcast a la vez. Exacto. Un podcast a la vez. Esto es correcto. Coño, chamo. Bueno, a mí, no sé, este capítulo fue como medio random, pero me gusta. Me gusta Coño, como no es está quedando. random porque la poesía es random, así que no es random, es como que en el mismo tema. Es un verso libre. Exacto. Que dicen los estudiantes de artes que se meten a poetas. ¿Qué es la poesía? Poesía eres tú. Muy bien. Así como que, ok, dale. Y ni qué Cualquiera. bueno. Sí. Next. Ya me puedo ir así. Ujú. Total. Coño, la poesía, chamo, la poesía. Un peo, marico, un peo. Qué tema. Bueno, creo que será que así concluye este capítulo de Cultura Etílica. Yo estoy bastante conforme, no sé tú. Yo la verdad sí, también estoy conforme. Si digo más cosas, estoy inventando sobre la marcha, así que creo que así estamos. Yo también. Bueno, Bueno, acuérdense de seguirnos en YouTube, que este capítulo está ujú, allí y también está en las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iVoox, no sé cuál otra, Castbox. Catbox, ¿sí? Y además tiene un Instagram bello hermoso, el podcast que se llama P Cultura Etílica. Vean todo lo que tenemos allí, está súper interesante, los diseños, aparte tenemos cosas divertidas. Ujú. Y bueno, nada, eso es todo. A mí me gustó mucho que esta fue la primera vez en la que te equivocaste tú en las redes. No Eso está solamente en bueno. las redes, me equivoqué estrepitosamente en una parte del podcast, o sea, grave así de que mierda. Leyendo también. Sí, sí. No, pero está Está bien, o sea, porque la bien, gente vea que no nada hay que más equivocarse Marco en la la vida. caga. Claro.
nada más Marco es el que la caga, pues. O sea, No, obviamente no. sé que yo tengo un talento para cagarle en Pero es vivo, que tú tienes un talento especial para crear redes sociales que no existen. Y lo peor de todo es que son mías, ¿sabes? O sea, las uso de caro y ni idea cómo se llaman. Bueno, eso evidencia lo mucho que me importa. La verdad. Ay, chamo, ¿qué más? Bueno, ¿qué más cosas podríamos decir? Bueno, tenemos mercancía de cultura etílica. Si alguno de ustedes está pensando en comprar una camisita, una taza que diga Django o El Resplandor o el mismo logo de cultura etílica, tenemos Flash Cookie, que es nuestro principal mercado en Latinoamérica. Y Argentina, ¿Sí? más que todo. En Argentina, perdón. Especialmente en Argentina. ¿Ves? Cagándola en redes sociales nuevamente. Especialidad, punto. Marco López. Es que no me podía ir sin cagarla en Obvio. redes sociales. No me podía ir. Así que bueno, así concluye este episodio antes de seguirla cagando. No, bueno, también hay que acordar a la gente que los que viven en Estados Unidos, sea Miami, sea Nueva York, sea donde estén en los Estados Unidos, también hay una tienda en la que tenemos tazas, en la que tenemos franelas, suéteres. Ahorita tenemos pocos diseños, pero poco a poco vamos a ir acomodando todo para que tengan diseños increíbles de la marca Cultura Etílica. Pero ¿cómo se llama esa tienda, Manuel? Esa tienda, te voy a decir el nombre que es súper interesante y no me he equivocado, y se llama Teespring. Genial, genial. Yo no lo había dicho porque no me acordaba cómo se llamaba, pero está bien. ¿Sabes? Me gusta este tipo de meterle humor a la parte de las redes y salir un poco de ese... airoso. De la caja y la vaina. Sí, salir airoso sobre todo. Bueno, yo creo que así quedamos. Bueno, vaya ¿no? pues. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sí, va.